Vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos. Señor amado, nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra insuficiencia, Señor, y con toda reverencia, porque estamos delante de tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz. Y hoy rogamos que tú nos ayudes, por medio de tu Espíritu Santo, a transmitir tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tú hables a la vida y a los corazones de mis hermanos y de aquellos que han venido aquí en este lugar. Háblale, Señor. Te rogamos, Padre Santo, trabaja en nuestras vidas a través de este salmo. Ayúdanos y ayúdame, Señor, a ser claro con tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, mi querido hermano, puede tomar asiento. Quizás me gustaría aclarar algo de este salmo antes de comenzar a desarrollarlo. Algo que me pareció interesante, que al meditar y estudiar en este salmo, entendía muchas veces que el Salmo 1 era el primer salmo que se había escrito, pero no es así. No es el primer salmo que tenemos escrito, no fue el primero que se ha escrito, como nosotros lo tenemos en nuestras Biblias, como usted lo tiene en su Biblia. Por ejemplo, el salmo más antiguo que se ha escrito es el Salmo 90, escrito por Moisés durante el periodo del Éxodo. Otro ejemplo, el más cercano para nosotros no es el 150 como tenemos en nuestras Biblias, ahí el final, sino más bien el 126, escrito 1000 años después que el Salmo 1, en el tiempo de la cautividad, cuando regresan de Babilonia los judíos. O sea, sin embargo, podemos ver acá la mano de Dios obrando, ¿no? De tal manera que los que recopilaron los salmos, los que pusieron en orden los salmos, colocaron, en este caso, el Salmo 1 en primer lugar y el Salmo 2 en segundo lugar. O sea que nosotros los encontramos en nuestra Biblia el 1, el Salmo 1, pero no fue el primero que fue escrito. Quizás para agregar, hay un comentarista que dice que el Salmo 1 y el Salmo 2, él dice que son dos pilares gemelos, dos pilares que conforman la entrada al templo literario, dice él, del Salterio, y nos invita a cada hombre a venir y adorar a nuestro gran Rey y Señor. El Salmo 1, que vamos a estar exponiendo en el día de hoy, exalta la ley de Dios, lo va a ver. Y el Salmo 2 exalta al Mesías. El primero comienza con una bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. Cuán bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos, dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y el Salmo 2 concluye con una bienaventuranza para aquellos que honran al Mesías. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Así termina el Salmo 2. Podríamos decir que el Salmo 1 y el Salmo 2 son como dos paréntesis, y que en medio de esos dos paréntesis
Todo lo que hay en medio de estos dos salmos tiene que ver con la palabra y el Mesías. La palabra y el Mesías. Y hoy vamos a meditar en el Salmo 1, obviamente, como decía recién. Y me gustaría ahí que pueda abrir su Biblia, que tenga ahí su Salmo, bien, que vamos a dedicarnos a este Salmo. Este Salmo 1 da al inicio, como decía, al salterio, a las alabanzas del pueblo de Israel, y se conoce como un Salmo de sabiduría. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuál es la intención de este Salmo de sabiduría? Es, por así decirlo, es dejar pensando a cada uno de nosotros y reflexionar de lo que el salmista nos está diciendo y sacar provecho para nuestras vidas prácticas y diarias. En otras palabras, podríamos decir que el Salmo nos estaría diciendo, hay enseñanzas, hay principios que debes aprender y que debes aplicar a tu vida diaria. Esto se conoce como un Salmo de sabiduría, el Salmo 1. Y este Salmo 1 nos va a hablar acerca del bienaventurado, acerca de esa persona feliz, que decidió no seguir los parámetros de este mundo, que decidió seguir el parámetro de la verdadera felicidad. Pero también nos va a hablar de aquellos que decidieron no seguir este camino. Y como consecuencia de esos, ellos perecieron, nos dice el Salmo. De estos dos tipos de personas y de estos dos tipos de caminos. El camino del justo y el camino de los pecadores. Eso es lo que voy a tratar de desarrollar en esta mañana con cada uno de ustedes. Versículo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así comienza este salmo, así comienza esta introducción al salterio. Nos describe a una persona bienaventurada, a un hombre y a una mujer bienaventurado, dichoso, feliz. Eso es lo que significa esta palabra bienaventurado, feliz. ¿Quiénes? Aquellos hombres y aquellas mujeres que no anduvo en consejos de malo, dice el salmista. Y este es el camino que nos va a marcar el salmista. Este es el camino del justo. Este es el camino de aquel bienaventurado que nos habla. El bienaventurado que se describe en el Salmo 1 es aquella persona que anda en comunión con Dios, tiene una relación íntima con Dios. Y por andar en comunión con Dios, la consecuencia, esa persona sabe tomar buenas decisiones, sabe tomar parámetros, sabe decir que no a aquellas cosas que le van a estorbar en su relación con Dios. Sabe decir que no en aquellas cosas que le van a estorbar en su bienaventuranza. Él sabe tomar buenas decisiones que le van a ayudar en su santificación, en su día a diario, en su vida práctica, en su caminar con Dios. Él siempre está pensando de qué forma agradar a su Señor, de qué forma Él puede reflejar hacia los demás esa comunión que Él tiene con su Dios. Mis queridos hermanos, muchas veces vemos esto, ¿no? Que las personas nos observan. Usted sabe, ¿no? Como cristianos las personas siempre nos están observando. Siempre tienen algo que decir de cada uno de nosotros. Lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos manejamos en nuestra vida cotidiana. Siempre están observándonos. Y muchas veces de una manera efectiva ellos pueden dar su evaluación al ver a cada uno de nosotros, de nuestro cristianismo, de nuestra vida bienaventurada, dichosa. Y su evaluación muchas veces es acertada, no digo que siempre, pero muchas veces es acertada. Nos miran, nos observan cómo vivimos, cómo es nuestro cristianismo, y muchas veces quizás podrían tratarnos de hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida no concuerda, no condice con alguien que tiene una relación íntima con Dios. Es distinto lo que hacemos con lo que decimos. Y muchas veces las personas observan.
como nosotros caminamos con Dios. Así de la misma manera el salmista nos está invitando o podemos notar cómo nos observan en nuestra vida cotidiana. Y lo primero que nos describe el salmista es que este bienaventurado, esta persona feliz, dichosa, no anduvo en consejos de malos, dice. Bienaventurado, el que evita de una manera práctica, de una manera activa y consciente el consejo de los malos. Bienaventurado es esa persona. Cuando tiene dudas, cuando no tiene tan claras las ideas o decisiones que tomar en su vida diaria, él jamás acudirá a un consejero malo. Quizás usted me podría preguntar, bueno, ¿cómo yo sé quiénes son los consejeros buenos o quiénes son los consejeros malos? ¿Quiénes son aquellas personas que yo debo evitar? Sabe que hay personas que debemos evitar y sus consejos también. Pero ¿de qué manera yo puedo saber a quién tengo que evitar? Bueno, en simples palabras, a todos aquellos, a todo lo que es contrario a lo que Dios nos ha dejado registrado en este libro. Todo lo que es contrario a lo que tenemos acá, todo eso es un consejo de un impío, dice el salmista. Es un consejo de un malo. No hay buena intención. No es que a mí me parece que este consejo te va a ayudar. Si el consejo no procede de las Escrituras, el salmista dice que eso es un consejo de un malo, de un impío. El bienaventurado no presta su oído, hermano. Mire ahí su texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. El bienaventurado no presta su oído para que le aconsejen mal. No presta su oído para el chisme. No presta su oído para la murmuración. Él evita de una manera activa esto. Evita. Él no anda poniendo sus oídos en el lugar que no le corresponde. Algunos dicen, haz lo que te parece. Total, ¿quién se va a enterar? Si eso te hace feliz, no pasa nada, escucha. ¿Quién te va a juzgar? El bienaventurado es una persona que no anduvo en consejos de mal, que no presta su oído a cualquier charlatán, que no venga con este consejo, con el consejo de las Escrituras. Esa es una persona feliz, nos dice el salmista, un dichoso, un bienaventurado. Y en segundo lugar, lo que dice el salmista es que el bienaventurado es aquel que no anduvo en caminos de pecadores. El bienaventurado no participa con aquellos que deliberadamente practican el pecado, transgreden la ley de Dios. No es cómplice. El bienaventurado no es cómplice con estas personas. No hay afinidad, no hay amistad, no hay contentamiento en el camino de ellos. Por eso el bienaventurado no va por ese camino. Por eso el bienaventurado es feliz porque no se detiene en él. No hay delicias en ese camino. No hay nada que pueda satisfacer su alma. Y este es el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo nos habla allá en Mateo capítulo 7, versículo 13. Es el mismo camino. El Señor nos dice en Mateo 7, 13 que el camino ancho es espacioso. El camino de la perdición es espacioso. Es ancho, es amplio. Hay lugar para mucho. Hay lugar para lo que tú quieras hacer en este camino. Pero hay un camino que es angosto. Un lugar en que es estrecho y que es difícil de caminar. Y el bienaventurado no transita por ese camino, por el camino ancho, que le lleva a la perdición. Y esa es una evidencia, mis queridos hermanos, de una persona bienaventurada, de una persona dichosa, feliz, que tiene comunión con Dios. ¿En dónde está caminando? ¿Cuál es el camino que ella lleva? No presta sus pies para caminar en el camino de pecadores. Él no se detiene en ese lugar. Él no está contento en ese camino, porque él no pertenece más a ese camino. Él fue rescatado de ese camino. Él fue comprado para no estar más en ese camino. Por eso él es dichoso, él es feliz.
es un bienaventurado. Y en tercer lugar, nos dice el salmista, el hombre bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. El hombre bienaventurado está consciente de que no debe andar por el camino que transita la mayoría. La mayoría va por este camino. La mayoría por este camino ancho. Pero el bienaventurado está consciente que no debe caminar por ese lugar. Porque él sabe cuál es el destino de ese camino. Se va a enredar, él sabe que se va a enredar y que se le va a hacer difícil salir de ese lugar. Él sabe de dónde Dios los rescató, conoce ese camino. Si te metes en ese camino ancho, terminarás enredado en pensamientos equivocados, en hábitos pecaminosos. Pero el bienaventurado sabe por dónde caminar. Me gustaría que usted pueda observar ahí en su libro de los Salmos, que pueda ver la secuencia que el salmista nos está dando. Hay una progresión, nos dice. Uno comienza escuchando el consejo de los malos. Empieza poniendo su oído en consejeros que no tienen la palabra de Dios como suficiente. Luego se detiene en los caminos de los pecadores. Es compinche con aquellos que transgreden la ley de Dios. Y tercero, finalmente terminará sentado en la silla de escarnecedores. Sentado en la silla de aquellas personas que se burlan de lo bueno. Sentado en la silla de aquellas personas que se burlan de lo que es moralmente correcto, de lo que agrada a nuestro Dios. Se burlan de la fe, se burlan del cristianismo, se burlan del evangelio. Mis queridos hermanos, nunca, jamás tomemos el pecado rápidamente a la ligera como si eso no es nada, como que si eso nosotros tenemos la capacidad de controlarnos. El Salmo 1 dice que empieza progresivamente y va creciendo. Nunca tomes el pecado a la ligera. Si estás detenido en este camino ancho que nos muestra el salmista, si estás prestando tu oído, si te das cuenta que estás prestando tu oído a consejeros malos que no vienen con las escrituras, te ruego que te vuelvas, mis queridos hermanos, mi querido amigo, que te arrepientas, porque ese no es el camino del justo, del bienaventurado, del dichoso, del feliz. Porque eso inevitablemente te llevará a sentarte en silla de escarnecedores. Inevitablemente, si estás en esta progresión, vuélvete, sal de ese lugar. Mira lo que dice 1 Corintios 15:3. Dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este hombre bienaventurado se cuida, hermano, se cuida activamente de lo que oye, de lo que ve. Se cuida de dónde va, dónde pone sus pies, con quién está, sus amistades. Él se cuida. Él no abusa de su libertad cristiana, porque él toma en serio el consejo de este salmo. Él toma en serio las advertencias de la palabra de Dios. Por eso toma parámetros. Y esta es mi oración por cada uno de ustedes. Que puedan llegar a ser personas como la que el salmista nos describe. Personas dichosas. Personas que le dan la espalda a este mundo. Y cuando me refiero a este mundo, me refiero a este sistema en el que vivimos que le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que le puedan dar la espalda. Mi oración a favor de ustedes es para que puedan amar la santidad por sobre todas las cosas, amar la santidad por sobre todas las cosas, sin importarnos de quién nos tenemos que tapar el oído, sin importarnos de dónde no tengamos que caminar más, de dónde no tengamos que sentarnos, sin importarnos. Amar la santidad.
para que podamos estar firmes en el camino correcto, en el camino de la santidad, en el camino de aquel bienaventurado, de aquel dichoso. Mis queridos hermanos, este mundo te clama a ti, tú lo sabes, y nos clama a cada uno de nosotros diciéndolo, que felices son las personas que tienen riqueza, que tienen dinero, que tienen auto, casas, que se pueden ir de vacaciones. Felices, siempre vemos esto. Felices lo que tienen muchas mujeres, felices, nos dice este mundo y nos clama. ¿O no es así? Sí, claro que es así. Pero no es la clase de bienaventuranza que el salmista nos está hablando. El salmista nos dice que las personas extremadamente dichosas y felices son aquellas personas que le dicen no al pecado, que le dicen no al consejo de los impíos, que le dicen no a los caminos pecaminosos, que le dicen no a los escarnecedores. Esas personas son dichosas, son felices. Son las personas que tienen relación íntima con el Dios eterno. Esa es una persona bienaventurada. Esa es una persona que va caminando en el camino correcto. No pienses que hay otro camino que te llevará al cielo. Este es el camino correcto. El difícil, no el ancho. No en aquel que tú puedes hacer lo que quieras. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay otro camino que nos lleve a la verdadera felicidad. Esta es, evitando estas cosas, nos dice el salmista. Versículo 2. ¿Qué hace el bienaventurado? Dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El bienaventurado pasa tiempo en la ley de Jehová. Toma tiempo. Cuando el salmista nos está hablando acá de la ley de Jehová, no precisamente nos está hablando de los 10 mandamientos, sino más bien nos está hablando de la Torá, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Hoy podríamos decir, teniendo toda la revelación completa desde Génesis, Apocalipsis, cerrado el canon, todo lo que necesitamos lo tenemos en nuestras Biblias, podríamos decir que el bienaventurado es aquel que encuentra su delicia, su deleite en toda la palabra de Dios, en toda la revelación de Dios. Él puede deleitarse, él puede encontrar el manjar que destila de este libro. El bienaventurado puede identificarse con el Salmo 119 y 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. Hoy podríamos decir que el bienaventurado se deleita en toda la revelación de Dios. El bienaventurado puede deleitarse porque encuentra en las páginas de las Escrituras la gloria de nuestro Dios. Encuentra en las páginas de las Escrituras la obra de redención, encuentra a Cristo, encuentra el perdón, encuentra paz, esperanza, encuentra todo lo que Él necesita para su vida práctica y cotidiana. Por eso Él se deleita en la palabra de Dios, Él se deleita en su ley, ella es su delicia, ese es el manjar que tiene este bienaventurado. Mis queridos hermanos, este es un deleite muy personal, muy, muy personal. Yo te puedo decir lo que uno puede deleitar de este lugar cuando lee las Escrituras. Cuando te puedes deleitar cuando ves al Señor ocupando tu lugar y perdonándote. Puedo decirte lo que puedo experimentar en mi habitación cerrado, pero este es un deleite muy personal, un deleite que tú debes experimentar con la palabra de Dios. El salmista nos dice que este bienaventurado pasa tiempo en su ley, medita de día y de noche, nos dice. En el Antiguo Testamento hay algunos claros ejemplos en donde Dios manda a meditar en la ley de Dios, a conocerla. Miremos ahí Josué, vamos a ver 2 pasajes. Josué capítulo 1, versículo 8. Si usted me quiere acompañar, lo leemos. Y después vamos a leer Deuteronomio 6.
Dice así Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un texto muy conocido en Deuteronomio 6 también. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos la intención. Quizás hay otros pasajes que podríamos citar, pero vemos la intención del Antiguo Testamento en meditar, en poder recordarla en el camino, acostarnos, repetirla, memorizarla. Pero no solamente es algo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Colosenses dice que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos dice que debe abundar en nuestros corazones la palabra de Dios. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos manda a que podamos estar llenos de la palabra de Dios, que podamos meditar, memorizarla, conocerla, recordarla. Esta es la idea de meditar la palabra de Dios de día y de noche. Quizás podríamos decir, mi querido hermano, ¿no estás trabajando? No, mi querido hermano, no, porque estoy meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Escuché el Salmo 1 predicado el día domingo y bueno, ahora no voy a trabajar. No hago nada en mi casa, tengo el pasto largo, todo desordenado. Ni siquiera vengo a la iglesia, no estoy congregando porque estoy meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Ni duermo casi. No, más clara la idea del texto es que el bienaventurado susurra la palabra de Dios. Susurra la palabra de Dios. Constantemente ella es el motivo de sus conversaciones. Esta es la idea. Todo lo que dice, todo lo que hace, lo relaciona con la palabra de Dios. La palabra de Dios está constantemente en su boca. Así que corta el pasto, arregla tu casa. Esto es lo que hace el bienaventurado. Toma tiempo, es verdad, toma tiempo. Toma un tiempo determinado para conocer la palabra de Dios. Tiene como prioridad el meditar en la palabra de Dios. Es una prioridad. No le pesa conocer este libro. No se cansa en escudriñarlo. No le pesa, no es otra vez tengo que leer las Escrituras. No, el bienaventurado se deleita en ella. Quiere conocer al Dios de este libro para poder adorarle como Él es digno de ser adorado. En Él, en este libro está su delicia, está su deleite. El bienaventurado sabe que en este libro Dios le ha dejado todo lo que Él necesita para su vida práctica, para su vida cotidiana. Medita de día y de noche, constantemente. Ella es el motivo de sus conversaciones, la palabra de Dios. Sigue diciendo el salmista, ¿cómo será el bienaventurado? Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora el salmista nos va a hablar en una metáfora. ¿Cómo se ve el bienaventurado? ¿Cómo se ve aquel que decidió no escuchar el consejo de los malos, sino que decidió escuchar la ley de Dios? Decidió meditar en la ley de Dios. Él dice, será. Mi querido hermano, esto nos habla de certeza. Será, nos dice el salmista. No es que tal vez exista la posibilidad que esto puede llegar a ser así como el salmista nos dice. No, él nos dice será.
Si tú estás sumergido en este libro, esto será así, dice el salmista. No que tal vez, no que quizás, esto será así. Por otra parte, notemos en la metáfora ahí, que nos dice que el árbol es plantado. Esto es algo interesante, porque ese árbol que nos habla en esta metáfora no nació en ese lugar, no creció en ese terreno, en esa tierra. Fue plantado, y fue plantado por la mano de Dios. Dios los plantó en ese lugar. Porque ninguno de nosotros nacimos siendo justo, siendo sabio. Necesitamos que alguien nos plante en otro lugar. Ninguno de nosotros nació siendo un bienaventurado, un dichoso, como nos dice el Salmo. Dice el Proverbio 22:15, que nos declara que la necedad viene entretejida en el corazón del muchacho. Viene entretejida. Viene en nuestros corazones la necedad. Así es nuestra naturaleza. Así nacemos. Pero Dios, que es amoroso, que es soberano, nos amó desde antes de la fundación de este mundo y nos desenraizó y nos colocó en un terreno de su gracia. Nos desenraizó de nuestra propia necedad y nos plantó en el terreno de su gracia, el Dios soberano. Esa es la obra maravillosa de nuestro Dios, trasplantándonos. Porque nosotros no vemos, no sé si ustedes están viendo, ¿no? Algún árbol que va caminando y se planta solo en algún lugar. No, nunca vi yo eso. Y si estamos viendo eso, deberíamos ir a nuestro doctor, ¿no? No, los árboles que nos muestra en esta metáfora fue Dios que los colocó junto a corrientes de aguas, dice. Él los trasplantó y los colocó. Este bienaventurado se pasa la vida absorbiendo los inagotables recursos de la gracia de Dios, que Dios le suple a sus hijos continuamente. Estas corrientes nunca se agotan, nunca se acaban. Es por eso que nos dice en esta metáfora que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Por eso, porque fue colocado en un lugar de una fuente inagotable. Mi querido hermano, esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, este versículo que lo usan ellos. Digo la teología de la prosperidad porque muchos dicen el evangelio de la prosperidad, pero eso no es ningún evangelio. Ven a Cristo y serás millonario. Ven a Cristo y crecerás financieramente, tu empresa crecerá, aumentarás tus ganancias. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que todo lo que hagamos prosperará. No tiene nada que ver con esto. Nada, absolutamente nada. No está diciendo eso el salmista. Lo que él está diciendo es que en medio de la sequía de este mundo, de la aridez que hay, que nos rodea, este individuo, este bienaventurado, permanece vigoroso y verde, espiritualmente hablando. Todo está seco a su alrededor, mas él permanece dando frutos. Hay un pasaje paralelo a este que está en Jeremías. Si me quiere acompañar a leerlo, capítulo 17, versículos 7 al 8. Que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Según este pasaje, va a venir el calor, va a venir la sequía. Los creyentes tienen que atravesar por periodos difíciles, por periodos de mucha tristeza, de mucho dolor, desánimo, etc. Tienen que pasar, es necesario, pero el bienaventurado tiene a Dios por Dios.
El bienaventurado tiene al verdadero Dios por Dios. Tiene la bendición del Señor que fue trasplantado por el Dios mismo y lo colocó en un lugar de corrientes de aguas que no se agotan. Tiene esa bendición el bienaventurado. Tiene la bendición de nutrirse de Dios mismo, la fuente inagotable, que lo mantiene vivo, que lo fortalece en medio de la sequía, en medio de este calor, en medio de esta aridez en donde nos rodea. Y así el salmista nos muestra el camino del justo, el camino del bienaventurado, lo que hace, en qué toma su tiempo y cómo será. Y ahora vamos a ver el camino de los impíos. Versículo 4. Dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No, dice, no así los malos, de ninguna manera, no. No hay esperanza de que un impío, de que un malo tenga una vida dichosa que nos describe el salmista. No hay esperanza para los impíos, que son como el tamo llevado por el viento. Mientras, ¿ven ahí la diferencia que hace el salmista? Mientras que el bienaventurado, el justo, es como un árbol firme, enraizado junto a corrientes de agua, el impío, el malo, es como el tamo, es como esa cáscara del trigo que vuela por el aire y que la lleva el viento de acá para allá. La vida de esta persona no tiene peso, eso es lo que está diciendo el salmista. No tiene sentido e inevitablemente su vida se conduce a la perdición. No así los malos, no hay esperanza alguna en ellos. No hay esperanza alguna en aquellos que no han depositado su confianza en la obra de Cristo. No hay esperanza. No es así con los malos. No pasa así con los malos, dice el salmista. Un solo versículo usó el salmista para hablarnos del camino de los malos. No tomó el tiempo como el bienaventurado, como aquel que camina en el camino del Señor, en el camino correcto, en ese camino angosto. Un solo versículo. No así los malos, le dice. No serán igual. No así los malos. Y rápidamente esto nos lleva al destino final de estos dos caminos. Versículo 5. Dice así: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán. En otras palabras, los impíos no podrán sostener su caso en el tribunal de Dios. No podrán. Seguramente que van a dar miles de excusas. ¿Por qué no respondieron al mensaje del Evangelio? ¿Por qué no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe? Ellos darán sus explicaciones por esto o por aquello. Seguramente. Pero déjame decirte algo, que ninguna excusa se va a sostener delante del tribunal de Dios. Ninguna. Los pecadores que no confían en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo serán separados de la congregación de los justos por siempre, como la paja es separada para ser quemada. Serán separados. Ese era el mensaje de Juan el Bautista cuando anunciaba la llegada del Mesías. Mateo 3:12 dice Juan el Bautista: su aventador está en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. No habrá equivocación en ese tribunal. En ese tribunal se encontrará Dios. Y por más excusa que tú pongas, si no has respondido al mensaje del Evangelio, tú perecerás. Versículo 6. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios, mi querido hermano, está velando por cada uno de nosotros, por sus hijos, aquí y ahora, en este mismo momento. Y continuará preservándonos
para llevarnos sanos y salvos delante de su presencia. Pero el camino de los impíos, el camino de los malos, llevará a su total destrucción y miseria en el infierno, sin esperanza y sin Dios. La pregunta para ti, mi querido amigo, es: ¿cuál de estos dos caminos estás transitando? ¿Cuál de estos dos caminos te queda más cómodo a ti, o te describe, mejor dicho, a ti? ¿Cuál de estos dos caminos? Mira que no podemos cosechar los resultados y el destino de vida siguiendo la otra. O sea, tú puedes vivir como quieras, hacer lo que te plazca, vivir como el diablo, pero nunca vas a cosechar el destino del bienaventurado, del dichoso. Jamás. Eso es imposible. ¿Cuáles de estos dos caminos te describen? ¿Cuáles dicen, bueno, este camino me describe a mí? ¿Puedes examinarte a la luz de este salmo? ¿Puedes ver? ¿Puedes decir, me parezco a este bienaventurado, a esta persona dichosa? No estoy hablando de perfección, mis queridos hermanos. Sin lugar a dudas somos pecadores. No estoy hablando de perfección, sino de tener aspecto a este bienaventurado, bien marcado en nuestras vidas. No que puede ser que sea así. No, hay aspectos en tu vida en que te parezca a este bienaventurado, a este dichoso. ¿Eres tú ese varón o esa mujer que no anda en consejos de malo? ¿Eres tú esa persona que se describe aquí, que no presta su oído para la murmuración, para el chisme? ¿Eres tú esa persona que se deleita en la palabra de Dios? ¿Encuentras el manjar en la palabra de Dios? ¿Ella es tu delicia? ¿En ella encuentras tu fortaleza? Si eso es así, mi querido hermano, las Escrituras nos dicen que eres un bienaventurado. No yo, Dios dice. Eres un bienaventurado, eres un dichoso, eres un feliz. Eso debe traer la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Debe traer ánimo. Si este salmo te describe a ti, si encuentras aspectos bien marcados en tu vida. Pero si no es así contigo, mi querido amigo, si no es así contigo, si nunca has llegado al punto de buscar desesperadamente el perdón de Dios, serás una persona momentáneamente que tendrá periodos de felicidad, momentáneamente, pero tu caminar se dirige al camino de la destrucción, pintes como le pintes. Yo soy feliz. Muchas veces hablamos con personas que no vienen a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para ser feliz. No, de ninguna manera. Tú no necesitas venir a la iglesia para ser feliz. Tú necesitas ser perdonado de tus pecados. Si no es así contigo, mi querido hermano, mi querido amigo, después que mueras, terminarás en el infierno. Esa es la terrible situación si no es así contigo. Pero esto no debe ser así. Esto no debe ser así para ti, mi querido amigo. Hay esperanza en el Evangelio. Hay esperanza en Él. Para que puedas llegar a ser una persona dichosa, una persona feliz, para que puedas tener esos rasgos bien marcados en tu vida. No es que tú tienes que hacer algo, no me malinterprete, no es que tienes que hacer algo para ser feliz, dichoso. No es que tú tienes que tratar con tus fuerzas de poder llevar esta vida que nos describe el Salmo. No. Nunca lo lograrás, jamás. Tú debes depositar tu confianza en la obra y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Este Salmo, al único que describe en su perfección, es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el bienaventurado que nos habla. Él califica con todo. Por eso nosotros debemos acercarnos a Él. Si tú te arrepientes de tu pecado, si tú abandonas esa vida licenciosa y crees en la muerte sustitutoria de Él,
Si crees que Jesucristo fue levantado de los muertos y vive esa vida que nos describe el Salmo, esa vida perfecta, entonces tú llegarás a ser un bienaventurado. Tú debes arrepentirte y venir corriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y como consecuencia de esto, de venir hacia Él, serás una persona dichosa, feliz, en medio de este mundo, en medio de esta sociedad alejada de Dios. Serás dichoso, serás feliz. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por Cristo. Gracias por su obra perfecta. Gracias